los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Un día más, queridos oyentes, que el Señor nos regala en este mes tan precioso de marzo, y precioso porque lo dedicamos a San José. Y sin duda este gran santo nos sigue bendiciendo y por supuesto Él siempre está acompañándonos y protegiéndonos, porque el 19 de marzo celebramos a San José, patrono de la Iglesia Universal. Bueno, les saludo un día más, que estamos haciendo este programa en directo desde esta preciosa ciudad de Barcelona, donde va a venir el Papa en el mes de junio a bendecir ya la última torre de Cristo, que ya está, el otro día estuve ahí, y bueno, va a venir a bendecirla. Estamos hoy con nuestro invitado, que ya lo conocen, el padre Jorge López Teulón, y voy a saludar primero a nuestros técnicos aquí en Barcelona, Carlos, en conexión, como siempre, con nuestros queridísimos compañeros Jorge Graña de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, y antes ya de saludar, por supuesto, al padre Jorge, porque es que cuando no las doy, José Manuel de Zaragoza, aquí en España, me escribe: hermana, se le olvidaron las preguntas. Bueno, no se me olvidan, lo que pasa es que a veces, bueno, por nuestros invitados hacemos el programa hasta el final y entonces preferimos dejar hablar, y que lo hacen muy bien sobre el tema que traemos. Pero hoy sí, el padre Jorge me ha dicho que por supuesto, entonces vamos a decir las respuestas de la semana pasada y las nuevas preguntas. ¿En qué ciudad de Europa se encuentran las reliquias de los Reyes Magos? En Colonia, Alemania. ¿Dónde nació Santa Teresa de Jesús? En Ávila. ¿Qué parentesco tenían Esaú y Jacob? Eran hermanos gemelos. Y ahora vamos a dar las de esta semana. ¿Qué nombre lleva la copa que Jesús utilizó al instituir la Eucaristía? ¿Dónde se encuentra la sábana santa que envolvió el cuerpo muerto de Jesús? Y por último, ¿quién era el emperador de Roma cuando nació Jesús? Bueno, ahora sí saludamos al padre Jorge López Teulón, que está desde Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, aquí en España. Muy buenos días, padre. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien. El padre Jorge, bueno, lo recordamos, él es el postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y hoy me propuso, y por supuesto le dije que sí, hoy se celebra a Santo Toribio de Mogrovejo, que es muy conocido en Perú, y uno que quizás fuera de Cataluña, al menos aquí en España sí, pero fuera quizás no es muy conocido, pero hoy en Barcelona lo estamos celebrando, que es San José Oriol. Bueno, padre, ¿por cuál de los dos le parece que empecemos? Bueno, estarán diciendo los oyentes que como siempre hablo de mártires, pero ciertamente en esta vida de entrega, que en este caso como sacerdotes, como obispo, pues también debe ser así, ¿no? Cierta donación de la sangre se va agotando la vida, ¿no? Decía así el santo cura de Ars, hasta el último suspiro de la vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que por Santo Toribio de Mogrovejo, que tiene más proyección internacional, y también nuestros hermanos de Hispanoamérica si nos escuchan, y en el Perú sobre todo. Así es, porque bueno, es muy conocido, por supuesto, en el Perú, y además leyendo la vida de él,
Padre, es impresionante porque uno piensa, bueno, un obispo que, sí, un San Martín de Porres, un santo de a pie, diríamos, pues lleva una vida de mortificación, de oración, pero un obispo con tanto afanes y con tanto trabajo, pues no. Pero, sin embargo, Santo Toribio de Mogrovejo es impresionante su vida. Les recomiendo que la lean. Bueno, Padre, si le parece, nos hace una pequeña reseña sobre la vida de Santo Toribio. En aquel Perú y en aquel siglo, que fue un tiempo de santos. De hecho, sí. Santo Toribio de Mogrovejo va a dar el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres y a San Francisco Solano, que van a ser después otros grandes santos en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, pues tantas veces hemos explicado esa teoría de las cerezas, ¿no? Como cuando uno coge del frutero las cerezas y van con su rabillo, siempre engancha 2 o 3, ¿no? Pues los santos tiran unos de otros siempre, ¿no? Y es bonito también ver esa correlación, ¿no? Ese trato a veces. Eran niños, ¿no? Cuando confirma a Santa Rosa, por ejemplo, tenía 11 años, ¿no? Y él era ya el obispo de Lima, ¿no? Pero sin embargo, pues esa unión de los santos. Bueno, pues en primer lugar es español, nace en Valladolid, en una localidad que se llama Mayorga, ¿no? Porque luego hay un pueblo aquí en España que es Morgovejo, que está en León y a veces se confunde, pero era de Valladolid. Nace en el año 1538, o sea que estamos encaminando el siglo XVI en su primera tercera, en una de sus primeras décadas. Va a ser por sus cualidades, va a estudiar leyes y va a llegar a ser el gran inquisidor de España durante 2 años en Granada, y por sus cualidades va a ser nombrado arzobispo de Lima en el año 1579, ¿no? Pero ver toda su vida y ir descubriendo, pues como poco a poco, ¿no? Estamos hablando de un hombre, luego lo vamos a repetir, que es un laico, que las autoridades eclesiásticas y civiles, porque entonces todo va muy unido, ponen los ojos en él, porque él va a estudiar, por ejemplo, las leyes de Indias en Salamanca, ¿no? Con lo cual podemos decir, tal vez no lo he llegado a leer en ningún sitio, ¿no? Pero podemos decir que podía ser el prototipo de obispo que deseaba Isabel la Católica para estas tierras, ¿no? Sí. A veces es un tema polémico y bueno, pues tampoco yo creo que hay ni que taparlo ni que hablar más de ello, ¿no? Pero es verdad que pues se dieron abusos y Toribio llega en un momento en donde pues los conquistadores habían tenido como muchos privilegios y no querían tampoco quitárselos, ¿no? Y ahí va a entrar Toribio a poner orden, como decimos en español, ¿no? A que se organizase la Iglesia de Hispanoamérica y también, pues, no solo del Perú, sino de Hispanoamérica, y sobre todo a poder denunciar todos esos abusos que a veces se daban y que también, bueno, pues como insisto, pues hay que poner también luz sobre ello, ¿no? Precisamente porque engrandece estas figuras, ¿no? Sí. La santidad de estos hombres se engrandece precisamente porque hablamos de gente muy de Dios, ¿no? Si no, no se pueden hacer las cosas de Dios, no se pueden hacer si uno no es muy de Dios, ¿no? Y por eso, cuando oímos hablar de él, pues, aunque eran preguntas para más adelante, pero creo que convienen ahora en este momento. No olvidemos eso, que Toribio primero destacó como jurista en Salamanca, va a vivir en su localidad natal, en su pueblo de Valladolid, como niño hasta los 13 años, y luego ya va a empezar a estudiar humanidades, los primeros cursos de cánones que había entonces, va a distinguirse, como digo, por el tema del estudio de los derechos de los indios. Además, ahí se va a establecer en Salamanca el Consejo de Indias. Él está matriculado en el año 1562, va a conseguir el grado de bachiller. Bueno, es un hombre que se va a formar muy bien, eso es lo primero, ¿no? Sí. Y que va a llegar, pues, a alcanzar, pues, va a ser nombrado doctoral de la Catedral de Salamanca, va a ejercer, como digo, inquisidor de Granada en el año 1573-74, ¿no? Y con solo 39 años, el 19 de marzo de 1579, Felipe II le nombra arzobispo de Lima. Es muy importante también nuestros reyes, que es verdad que como la reina católica ninguna, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero hablamos de los reyes católicos, también de Fernando, que continúa la labor, y luego de su hijo y de su nieto, que en este caso es Carlos V y Felipe II, ¿no? Es muy importante
como ellos también lo mantuvieron, porque si no también la empresa de la Católica se podía haber hundido, ¿no? Podía haber fraguado, ¿no? Y si no, Sí. podía haber terminado no fraguando, y sin embargo, pues los reyes también después así lo van a lograr. Incluso tenemos lo que dice Felipe II de Toribio, ¿no? Que entre los requisitos que le encontraba a este hombre, dice que es un prelado fácil de cabalgar. O sea, que era necesario montar a caballo para recorrer, como luego lo va a hacer él, todas Así esas es. extensiones. Claro, cuando uno mira el mapa del Perú, que a veces nos falta geografía internacional, pero cuando uno mira el mapa del Perú, no es una villa pequeña, ni mucho menos, ni una diócesis pequeño, ¿no? Entonces, que no esquive la aventura misional. Sí. No mero misionero, sino que sea gobernante también, porque hace falta jurista y teólogo. Y de pulso firme, ¿no? Lo dice en castellano antiguo, pero lo leo en el castellano nuestro actual, ¿no? Y de pulso firme para el timón de nave difícil, y a quien no le falte el espíritu combativo en aquella tierra de águilas, ¿no? Esto es lo que destacará al conocer sobre la vida de Toribio, ¿no? Y enseguida pues le promociona humanamente, pero sin embargo va a ser uno de los más grandes santos que ha dado España otra vez a Hispanoamérica, ¿no? Así es. Y tiene que recibir las órdenes menores, tiene que ser ordenado sacerdote, arzobispo, le van a ordenar obispo en Sevilla. Bueno, pues eso, como un poco hemos tenido siempre presente la vida de San Agustín, de San Ambrosio, ¿no? Pues San Ambrosio igual era el que mandaba en Milán civilmente, ¿eh? Y el pueblo le nombra arzobispo, ¿no? Cuando la gente también sabe reconocer esa firmeza en las cosas humanas y entiende que después va a ser muy fácil que haya un orden en lo espiritual, ¿eh? Sí. También es por esa vida espiritual que llevaba. Claro, estamos hablando de un laico como si no fuese a misa, ¿no? Y era un hombre absolutamente espiritual, ¿no? Sí. Y bueno, a veces reafirmamos también un poco porque la gente lo escuche, porque es necesario esa firmeza también. Volvemos a aterrizar en las cosas de siempre, ¿no? En la puntualidad en el trabajo, en hacer bien tu trabajo, en cuidar a tu familia, en ser responsable con los mayores, en cuidarles. Bueno, pues todo lo que eso conlleva. Es muy raro ser solo bueno en una cosa, ¿no? Exactamente. Hay que luchar por serlo en todo, ¿no? Y Sí. eso es lo que nos hace testigos, ¿no? Y eso, como decíamos en otros programas, el seguir hablando después de tantos siglos de una lumbrera, en este caso como arzobispo, pero de una luz que sigue iluminando los siglos hasta nuestros días. Así es, padre. Y usted ha dicho que, bueno, estamos diciendo que fue el primer arzobispo de Lima, pero El segundo. Perdón, el segundo. Pero, padre, es que no solo eso consistía en la zona geográfica, es que, bueno, cuando uno lo lee es impresionante como se dice aquí en España, cómo aguantó el tirón, porque, padre, lo que estaba bajo él no solamente era la zona geográfica del Perú, ¿verdad? Es que comprendía también otras zonas casi, bueno, nos puede contar, porque creo que hasta llegaba al Virreinato de La Plata, que era la zona, ¿no?, de Argentina. Sí, claro, los límites actuales no tienen nada que ver con lo que existía entonces, ¿no? Sí. Y verdaderamente Perú era casi media Hispanoamérica, ¿no? Sí, la parte lo que es Perú, ¿no? Pero eso, imaginemos, pues muchísimo más territorio, ¿no? Fue una entidad territorial del Imperio Español desde el año 1542, depende de la corona, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Como hablamos tantas veces, que no eran territorios subyugados, ¿no? Sino que tenían la misma potestad que las tierras españolas, ¿no? En todo, en obligaciones, ¿no? Y en derechos, ¿no? Hablamos al principio de Virreinato de Nueva Castilla, después del Virreinato de Perú, ¿no? Incluso del Reino de Perú, ¿no? Que va a durar desde 1542 a 1824, o sea que se larga en el tiempo, ¿no? Y como dices, pues ocupaba geográficamente pues una extensión grandísima, ¿no? Ya digo que era una cuarta parte del mapa de la actual Hispanoamérica, ¿no? Perú es el norte de América del Sur, ¿no? Pues desde ese norte, que pues desde Centroamérica, desde que termina Centroamérica, por aclararnos con el mapa actual, pues casi hasta el final, hasta Chile, hasta la punta de la Patagonia, punta de fuego, sí, hasta la Patagonia, sí. Y por eso cuando además lees en su vida que recorrió toda la diócesis, pues dices, madre mía,
Sí, sí. Y varias veces, además, ¿no? Y además, padre, ¿cómo la recorrió? Porque es que no fue ni en avión, ni... No, es que ahora vamos a tener oportunidad también de hablarlo porque qué temple tenían, qué, bueno, sobre todo yo diría que qué amor a Dios y a las almas para recorrer todo lo que recorrió el arzobispo y además con esa vida interior. Por eso le brotaba ese amor a las almas que tenía, que lo vamos a ver ahora con el padre Jorge, la vida interior que tenía, oración, penitencia, silencio en sus visitas. Pero si me permite, padre, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar de esa vida interior del arzobispo que redundaba luego en ese santo apostolado y ese amor que tenía por las almas. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, padre, pues si le parece... No sabía, pero me parece bien también citarlos, no sabía exactamente los países porque no lo había mirado, sí, pero porque muchos de ellos nos escucharán, ¿no? Y el virreinato lo formaban Perú, el propio Perú, lógicamente, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Panamá. Uf. Y la parte sur de Brasil y la parte sur de Venezuela. Pues digo que la máxima extensión que hacia 1700, como un siglo y medio después de Santo Toribio, la máxima extensión correspondía a todos estos países, ¿no? O sea que hablamos de una extensión muy larga, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues decía mal un dato, no es que, o por lo menos me he expresado mal, no es que él fuera canónigo de la catedral, el doctoral de la catedral. El doctoral normalmente es el que se encarga de las predicaciones en la catedral, ¿no? Y decía que estuvo de doctoral en la catedral de Salamanca, y me interesa este dato por lo que vamos a seguir diciendo ahora, sino que él está con un tío suyo, Juan de Mogrovejo, que era catedrático de disciplina en la Universidad Portuguesa de Coimbra, pero que era el que era canónigo, ¿no? Entonces, muchas veces también todo eso de lo que se vive en la familia, a veces en los pueblos pequeños nuestros de Castilla, que eso ha durado hasta ahora, que tenemos tanta increencia, pero hasta hace muy poco, todos nuestros mártires vienen de la zona de Castilla, de la zona del País Vasco, de la zona de León, y eran de familias absolutamente pobres, pero profundamente religiosas, ¿no? Entonces, primero por lo recibido en su casa, ¿no? Y después porque él supo estar cerca, claro, de familiares suyos y de sacerdotes, pues que le instruyeron, ¿no? Y que le ayudaron en el camino de la fe, ¿no? Sí. Pero eso, pues es verdad que luego todo lo que leemos en su vida, pues está claro que, como se suele decir siempre, no se improvisa, ¿no? Pues todo el tema del desprendimiento, de la pobreza. Pero bueno, en primer lugar, como decía, pues su vida de oración, ¿no? Destaca sobremanera, ¿no? Y bueno, a lo mejor se intensificó, ¿no? No he leído una vida extensísima de Santo Toribio, ¿no? Pero recuerdo cuando la he leído que él ya era un hombre de oración, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que luego con los trabajos apostólicos parece que es menos, ¿no? Recuerdo muchas veces el cardenal que tuvimos aquí en Toledo después de don Marcelo a principios del siglo XX, don Francisco Álvarez Martínez, él siempre decía: cuando me jubile, cuando llegue la edad de jubilación, que nuestros señores obispos se retiran con 75 años normalmente, o ya presentan la jubilación a esa edad, me dedicaré a rezar. Pues nada más jubilarse a los meses, empezó con una Alzheimer galopante, se murió ancianísimo, ¿no? Con más de 90 y yo creo que no llega a 95, pero por ahí, y todos hablamos de décadas, sí, sin poder rezar, porque claro, estuvo con la cabeza fuera de sí. Entonces, hagamos las cosas cuando corresponden, que luego a lo mejor el momento presente, padre. No tenemos tiempo, ¿no? Bueno, pues sí. Perdón, que he divagado como otras veces. La razón de su fecundidad apostólica estuvo en su vida de oración. Exacto. Porque es el alma de todo apostolado. La vida interior es el alma de todo apostolado. Sí. Si no, bueno, puedes tener, bueno, pues cierto carisma, ciertas virtudes, humanamente incluso podríamos decir, se te puede dar bien, sí, pero eso antes o después se agota, ¿no? Y la gente antes o después te pilla. Sí, padre. Si no hay una sinceridad interior, al final pues queda lo humano, ¿no? Lo humano está bien, pero dura un rato, ¿vale?
el ser buenos, ¿no? Incluso en el tema de la caridad, como hablamos ahora, ¿no? El que te salga, ¿no? Muchas veces la gente dice, me siento bien, pues a veces no te tienes que sentir bien. Exacto. No creo que el padre Damián, entre leprosos, viendo cómo se morían, cómo se les caía la carne a trozos entonces, cuando la enfermedad no estaba curada, no creo que disfrutase. O sea que muchas veces en la caridad no hay por qué pasarlo bien. ¿De acuerdo? Exacto. Y además, Entonces, padre, perdón que le interrumpa en esto que está diciendo tan bonito y tan cierto. ¿Verdad? Y me siento bien, pero bueno, es que Dios también nos crucifica. Bueno, es verdad que hay que amar a Dios, no a la cruz. La amo en el sentido que me la manda Dios. Amo la voluntad de Dios que se manifiesta en esa cruz que me manda Él, pero... Sí, pero nuestra teología y nuestra piedad popular, ahora que estamos en plena Semana Santa, y lo recordábamos, yo creo, en algún otro programa en la Navidad, presentaba, yo creo que uno de los últimos programas que hice con Nelly, hablando de San Esteban, hablábamos de eso, ¿no? Que presenta al niño Jesús durmiendo sobre una cruz. Así es, sí. Y es el sentido de todas las cosas. En las misas con el rito hispano-mozárabe aquí en Toledo hay una expresión que se utiliza mucho, ¿no? Este que va a nacer, son las misas de Adviento, este que va a nacer, nace para morir, pero para salvarnos, ¿no? No hay que cambiar el relato, pero no se puede evitar, ¿no? Exactamente. Ni se puede. Otra cosa es que muchas veces también uno pues disfrute en esa acción de caridad, se sienta bien haciendo el bien, una cosa no quita otra, ¿no? Pero hablamos como de esa satisfacción humana de la que muchas veces claro, que eso hablamos, no dura. Sí, eso no dura, ¿no? Exactamente. Bueno, pues está claro que en la vida de Santo Toribio procuraba esmerarse en su vida de oración, de recogimiento, de penitencia, va todo junto, ¿no? Y esto hasta tal punto que a los demás les era difícil comprender cómo conseguía tiempo, ¿no? Que es muchas veces la dificultad de los que trabajamos apostólicamente, para llevar todo esto simultáneamente, ¿no? Hasta llevar en su vida es al extremo, ¿no? Al extremo en el sentido positivo, la oración, la penitencia y la acción, ¿no? Sí. Su vida era continua oración y contemplación, y a todos edificaba, ¿no? En la declaración de la causa de beatificación y canonización, los testimonios son repetidos, ¿no? Sus contemporáneos, ¿no? Decía que verlo rezar, hay uno que declara, verlo rezar era como oír un sermón de la más alta espiritualidad, ¿no? Claro, eso es todo, sí. Claro. Y cuando iba, padre, claro, y cuando iba, he leído, cuando iba en sus correrías, que iba guardando silencio, o a veces iba montado en el burro, donde fuere, cantándole a la Virgen, pero que lo veían siempre recogido, con ese silencio que no era tanto hablar. Es que, claro, lo que convence es el testimonio de su vida de santidad. Sobre todo porque además en aquellos viajes daría tiempo para todo, ¿no? Sí. Pero a veces teniendo tiempo para todo hoy en día, se nos va el tiempo en todo menos en lo necesario, ¿no? Así es, padre. Otro también declaraba eso, que dedicaba a la meditación varias horas al día. ¿No? Era un hecho inexplicable, sobre todo por los frutos humanos como obispo, pero me refiero en el trabajo episcopal, ¿no? Que le vemos después que ha hecho, ¿no? Que tiene, ¿no? Que en la lista de todas las cosas que ha hecho, por decirlo así, ¿no? Pues dices, ¿de dónde sacaría tiempo, no? Pues el que hace las cosas siempre saca tiempo para más, ¿no? Así. Es muy importante el tema del desprendimiento de su pobreza, ¿no? Que se saca igual de la oración, ¿no? La necesidad de unirnos a Cristo pobre, ¿no? Pues y más viendo a la gente cómo estaría, ¿no? Entre sus logros más notables, pues establece varios hospitales, orfanatos para atender a niños enfermos, huérfanos, establece varios tribunales para proteger a los pueblos indígenas del abuso y de la explotación, su preocupación por la educación, por la salud, luego va todo junto. Por eso es verdad que luego decimos, pues claro que el misionero puede ayudar a construir un hospital, pero lo primero es evangelizar, claro, lo primero es el bautizar a las almas y el poderles llevar a Dios, ¿no? Y claro, si no nos ven a nosotros ni rezando, pues la atracción es nula, ¿no? Entonces, los más desprotegidos le van a poner una vez más, como a tantos santos en la historia de la Iglesia, le van a llamar padre de los pobres, ¿no? Fíjate, en el arzobispado de Lima, en la sala capitular, donde están los retratos de los arzobispos, ¿no? Pues el suyo, fíjate lo que leí que ponía, ¿no? Bajo el retrato, no había fotografías, ¿no? Bajo su pintura, dice, fue muy limosnero, sin reservarse ni aún su camisa, obispo de Lima y padre de los pobres, ¿no? Es como una cosa llamativa, ¿no? La expresión, ¿no? Sin reservarse ni aún su camisa, ¿no? Qué bonito. El que trabajaba junto a él, el que le hacía como de escudero por el tema del caballo, me refiero, pues dice que en la declaración, dice, este testigo ha visto sus libros de gastos y por ellos
parece haber dado de limosna. Y de 10 años a esta parte, a los pobres, hospitales, viudas y religiosos, más de 120.000 pesos, que eran muchos, ¿no? Y que el propio santo confesaba que los distribuía como renta a los pobres, con el ánimo de hacer lo mismo si tuvieran mucha más renta, ¿no? Y pudiendo dar de todo lo que él tenía, ¿no? Muchas veces eso consiguiendo dinero, para incluso de la propia corona, para poder atenderles, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la unión con el Señor, pues está claro que lleva todos estos frutos, ¿no? Pero sí, que no puede ser una generalidad, ¿no? Sino que, como decimos muchas veces ahora en el examen para estos días del final de la Cuaresma y para prepararnos bien a la Semana Santa, ¿no? Decimos eso muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuánto tiempo, no? A lo mejor con la caridad, ¿quién es al último al que has ayudado, no? Pero con el Señor igual. ¿Cuánto ha sido tu último rato de oración? ¿Cuánto tiempo ha durado, no? ¿Cuántas veces rezas a lo largo del día? ¿Cómo cuidas la presencia de Dios, no? Todo eso es lo que nos ennoblece espiritualmente y lo que nos llena de Dios para luego dar a Dios. Sí. Si no eso, como estábamos diciendo al principio, uno se da a sí mismo y eso termina cansando, ¿no? Son muchos, ¿no? Fíjate, giro de 180 grados. Todos estos sacerdotes que están con las redes sociales y que dejan el ministerio, pues porque son ellos. Si tú predicas el Evangelio y te dedicas, incluso con esos medios, pues nunca abandonas el ministerio. Cuando estás cuidando tu oración, cuando estás hablando de Dios, pero claro, cuando se va mundanizando, ¿no? Es que del último sacerdote hablaban que se dedicaba a promocionar productos de gimnasio, pues. Uy, sí, terrible, padre. Claro, es una contraria, es una locura, ¿no? Entonces, y ha dejado el ministerio, ¿y cómo no lo iba a dejar? Exacto. Lo más raro es que siguiera. Lo raro es que siguieran, ¿eh? Pero claro. Al final es una locura de vida, ¿no? Entonces, sí, en las vidas de los santos es lo que vemos siempre, ¿no? Y padre, el daño que se puede hacer, lo que usted está diciendo, a mí me duele profundamente el daño que se hace a las almas, porque estos malos ejemplos, por supuesto de todos, de nosotros, los que estamos más, consagrados, los laicos, es decir, el daño que puede, porque claro, un religioso es más mirado que un laico en la calle. Claro. Un padre con su hábito es mucho más mirado que uno normal y corriente, diríamos. Entonces es lo contrario de lo que estamos hablando. Estar hablando de este santo siglos después es por la fuerza de su vida, de su testimonio y de su entrega, ¿no? Estas criaturas luego son como flor de no, dice la Sagrada Escritura, que pasan y ya nadie se acuerda de ellos y acaban, como decimos esa frase que hay, como juguetes rotos, pues así, ¿no? Claro, entonces es lamentable porque además eso muchas veces utilizan incluso la ropa talar para aparecer en los vídeos, cuando luego pues la vida que están llevando es otra, ¿no? Pobrecitos que no quiero juzgar y que recemos por ellos, pero es esa contradicción, o sea, no te puedes dar, es una frase que utilizamos siempre, ¿no? Pero es que es así, no puedes dar a Dios si no estás lleno de Dios, te terminas dando tú. Entonces, por eso digo que uno, si tiene mucha formación, puede hablar de Biblia pues como un doctor, como Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Pero al final eso estará vacío de contenido cuando no hay intimidad con el Señor. Y igual yo podré hablar de los mártires, pues numéricamente, relatar sus vidas, pero al final eso termina siendo aguas, ¿no? Y la gente lo nota y la gente lo ve, ¿no? Entonces, por eso, pues luego muchas veces que la gente se nos desespera, pues a él este cambio de vida le llegaba, que no lo hemos dicho tampoco antes, le llega con 39 años de edad, porque ha estado haciendo de jurista y ha estado entregado a las leyes y ha estado eso, se afirma en su vida, ¿no? Que lleva una vida recta, ¿de acuerdo? Pero no, como muchas veces en la vida de San Francisco de Borja, cuando contempla el cadáver de la reina después, ¿no? Esa anécdota que lleva el cadáver desde Toledo hasta Granada y cuando llega a Granada tenían que comprobar que era el cadáver, le habían ido acompañando, pero eran las normas que había, ¿no? Y al abrir la caja, el féretro, él era el valido del rey, tenía que confirmar que era la reina, se había desfigurado, no decían que era la reina más hermosa de todas las cortes de Europa, ¿no? Y se había desfigurado su rostro, ¿de acuerdo? Y entonces él dicen que dijo, jamás serviré al Señor que se me pueda morir, ¿no? Pero cuentan su vida como si antes hubiese llevado una vida pues apartada, ¿no? Al contrario, hay mucha gente que vive en Dios pero en un momento determinado les pide pues un cambio. Imagínense un muchacho, ya un señor que estaba aquí en sus tierras de Castilla, de repente embarcarse, que también esto es muy bonito de nuestros misioneros, ¿no? Hablábamos antes de empezar de ese trabajo tan bonito del padre Iraúl, ¿no? De los 12 apóstoles de América, pues todo ese testimonio aquí también se habla de unos misioneros que salieron de muy cerquita de aquí, de Extremadura,
que son ante los que se arrodilla Hernán Cortés, ¿no? Sí, ese teclado, sí. El otro también que es sobrecogedora, ¿no? Cuando dice, ¿de qué manera voy a convencerles de que estos andrajosos que vienen sucios y que vienen con sus hábitos roídos son más importantes? Y se pone de rodillas. Sí. Y ellos lo entendieron, claro. Entonces, pero los padecimientos, las enfermedades que cogerían, ¿no? Todo eso, cuando lo lees, tuvo que ser sobrecogedor, ¿no? Entonces eso, con 39 años, pues otra vez. Juan Pablo I cuenta que, estando en el confesionario, se le acerca una mujer no cuenta los pecados, por supuesto, pero debían ser como muy graves, ¿de acuerdo? Y la mujer desesperada, ¿no? Y el Santo Padre también dio un giro de 180 grados y le preguntó, ¿usted cuántos años tiene, no? Dicen que es lo único que no se le debe preguntar a una mujer, ¿no? Pero le preguntó, ¿usted cuántos años tiene, no? Y la mujer, pues igual le dijo, 40. Y le dijo, tiene usted media vida todavía por delante. ¿No? A veces el demonio busca que nos desesperemos, ¿no? O cuando se elige al Papa, que de repente un señor ya mayor que tiene que empezar otra vez y a regir la Iglesia, ¿no? Sobre todo Francisco, que era mucho más mayor, ¿no? Sí. El Papa León XIV es más joven, ¿no? Pero de todas formas, con un señor cuando ya se está pensando casi en jubilarse en la vida civil, ¿no? Sí. Pues ellos empiezan, ¿no? Pues es sobrecogedor eso, ¿no? Y cómo se entregan, ¿no? Bueno, pues con 39 años, de repente a él le van a ordenar de todo, como decía antes, ¿no? Y se va a entregar a la misión en el virreinato del Perú. Un obispo que va a recorrer toda la diócesis, ¿no? También esto es muy bonito, que por eso, y ahora ya me vuelves a preguntar. Dice que su nueva sede episcopal va a ser Lima, ¿vale? Mira, aquí sí que lo tenía aquí apuntado. Una diócesis de 1000 kilómetros de largo, 300 de ancho, y 3000 de contorno, atravesada por los Andes, y como decía antes, América Central y América del Sur, ¿no? Y eso, pues que salió de Sanlúcar de Barrameda después de ser ordenado en Sevilla, ¿no? Recibió la licencia de embarque en la casa de contratación que había en Sevilla, como solían hacer todos. Dice que llevó su biblioteca, que parece ser que fue la primera biblioteca que pasó a Indias, ¿no? Y aceite para encender las lámparas de los agrarios, ¿no? Uy, qué bonito. Es tan bonito lo de la vida de los santos, ¿no? Sí, ¿Quién piensa en eso? Pues en llevar comida y en llevar cosas personales, a lo mejor, ¿no? Sí. Pues en los libros, pues que los necesitaría, claro, para seguir formando y para que los pudieran utilizar, ¿no? Pero fíjate esto, qué bonito, ¿no? Aceite para encender las lámparas de los agrarios, ¿no? Atravesar el Atlántico y el Pacífico y por tierra no sé cuántos kilómetros, y dice la biografía que 9 meses después de ese viaje, el 11 de mayo de 1581, llega a Lima. Qué bonito. Bueno, padre, qué precioso. El programa parece una hora de oración, porque ¿quién nos entusiasma con estos santos que para la gloria de Dios y de la Iglesia? Pero ahora vamos ya nos hemos hecho una idea de Santo Toribio de Mogrovejo, y ahora ya después de una pausa para dar los correos, vamos a entrar aquí. Yo, como estoy en Barcelona, en Cataluña, aquí estamos celebrando a San José Oriol, que es de aquí. Y entonces ahora también el padre nos va a explicar un poquito, porque son dos santos muy diferentes, pero al fin y al cabo santos, han amado a Dios por encima de todo y a las almas. Bueno, vamos a dar los correos y ya volvemos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, padre, pues vamos a entrar con San José Oriol, que ya es posterior a Santo Toribio de Mogrovejo, y cuando leí un poquito la reseña, bueno, nos va a decir usted ahora un poquito dónde nació y todo, y luego le hago una pregunta porque me sorprendió, porque tenía un aguijón, me parece que era su punto flaco, a lo cual Dios se lo hizo ver, y creo que hubo un punto de inflexión donde él cambió, no que cambiara su vida de ser ateo a ser creyente, no, es que empezó raudo, podríamos decir, una vida de santidad. Pero padre, si quiere, comencemos, por su nacimiento. Sí, pues cuando fallece Toribio de Mogrovejo en Lima es el 23 de marzo, un día como hoy, lógicamente, por eso se celebra hoy, del año 1606, y décadas después, no se llevan tanto tiempo, en 1650 nace José Oriol en Barcelona.
es un sacerdote muy popular en Barcelona, y le llaman así el taumaturgo de Barcelona, ¿no? Taumaturgo es el que hace milagros, ¿no? Pues en la biografía leemos, pues eso, que en una época en la que la sanidad pues no era la nuestra, desde luego, la sanidad pública desde luego era inexistente, y solo los ricos podían acceder a los profesionales de la salud, eso durante siglos, porque se lee también en la vida luego casi del siglo XX, en 19-20 de San José Moscati, ¿no? Pues en cambio él pues sería a los enfermos, los atendía con los medios que estaban a su alcance, y luego pues es verdad que se ve también en las vidas de los santos, ¿no? Como él mismo les lavaba las heridas, les ponía ungüentos, les daba remedios caseros, les atendía y oraba con ellos. Sí. En 1687 comienza a ejercer como beneficiado en la iglesia de Santa María del Pino, que es una de las iglesias más populares de Barcelona también. Había sido monaguillo en Santa María del Mar, que es otra de las iglesias, la Catedral, Santa María del Mar, la Merced, ¿no? Y Santa María del Pino, están todas en la parte antigua de Barcelona, ¿no? Cuando se visita Barcelona hay que hacer estas visitas, ¿no? Está bien ir al puerto y ver el mar y todo eso, pero estas iglesias son muy bonitas, ¿no? Y allí va a ser, nació en Barcelona, como digo, va a ser bautizado, es monaguillo en esta famosa basílica hoy de Santa María del Mar, y hará sus estudios de teología. Entonces no había seminarios, ¿vale? Normalmente cuando Trento empieza a implementar el que todas las diócesis tengan seminarios, pero bueno, eso incluso lo vemos muy tarde en la vida del santo cura de Ars, además de las dificultades que él tenía para el estudio, pero entonces normalmente el sacerdote, el párroco, era el preceptor del muchacho que quería estudiar, ¿no? Y le preparaba mucho, y luego ya iba al seminario. En este caso no, solo se iba a examinar, ¿no? Todavía se estaba todo eso, durante siglos se estuvo estableciendo aquí en Toledo, incluso el seminario eso tardó mucho, siglos después de lo dicho por Trento, tardó en que los seminarios llegaran a las diócesis, ¿de acuerdo? Y entonces él va a estudiar en la Universidad de Barcelona, va a obtener el título de doctor en teología en el año 1674, y entonces obtiene un pequeño beneficio en el santuario de la Mare de Déu de Bell-lloc, cerca de Palamós, en las afueras de Barcelona, y será ordenado en el año 1676, dependiendo del obispo de Vic, y va a cantar su primera misa en San Pedro de Canet de Mar. Eso será todo la primera parte de su vida, ¿no? Y luego ya enseguida va a ligarse a la parroquia de Santa María del Pino, donde se le va a dar un beneficio a esa parroquia, y en el año 1686 ya estará allí pues hasta el final de su vida, ¿no? Hay un episodio años después, bueno, casi una década después, deseando el martirio, va a ir a Roma en abril de 1698 para ofrecerse ir como misionero a tierras lejanas, pero cayó enfermo en Marsella y regresó a Barcelona. ¿De acuerdo? Sí. Y pues muchas veces se da en la vida de San Felipe Neri, en la de San Juan de Ávila, ¿no? Que el Señor les hacía ver, tus indias están en Roma, tus indias están en Andalucía, ¿no? Sí. Pues él entendió que no tenía que marcharse de ahí, ¿no? Se le conoce con un apelativo muy curioso al doctor Paniagua, ¿no? Paniagua, ¿no? Que será conocido por su vida de penitencia, precisamente, sí. ¿no? Porque pues a través de la poca alimentación y de consumir mucho pan, sobre todo, ¿no? Y beber agua, sí. Pues lleva una vida muy penitencial, ¿no? Y va a recibir una gracia, ¿no? Va a desarrollar el carisma de curaciones, sí. que bueno, pues eso no es muy propio, ¿de acuerdo? Así. Pero bueno, pues como leemos en las vidas de otros grandes santos, ¿no? Como el santo cura de Ars o el mismo Padre Pío, ¿no? Y un discípulo que ahora se ha hecho muy popular también, un discípulo del Padre Pío, ¿no? Que leían las mentes de las confesiones. Te estás confesando y te dice, me parece usted que se está dejando algo, ¿no? y te quedas blanco, ¿no? Uy, sí. Y pues, si me echan la mano, ¿no? Y claro, pues, te recuerdan todavía peor, claro, porque era verdad, ¿no? Y encima, claro, normalmente en esas biografías sí. se habla de gente con pecados graves, ¿no? Pero eso, pues también lo de siempre. Al haber pecado tanto ya a veces uno pierde hasta la conciencia, ¿no? Así es, padre. Y muchas veces pues esos santos pues claro tenían no lo tenemos, desde luego yo no lo tengo, ojalá lo tuviéramos, sobre todo para ayudar a las almas, ¿no? Exacto, para que no ocultaran, para que hiciesen mejores confesiones, ¿no? Sí, bueno, a veces hay ocultación,
pero cuando hay ocultación hay más pecado, claro. Exacto, pero eso iba a decir. Pero muchas veces es otro que digo también, Sí. que muchas veces pues está uno tan mal que ya ni se acuerda, o ha pasado tanto tiempo, ¿no? Yo he llegado a confesar a una señora de 40 años de confesión sin confesarse, pues a la fuerza, claro, aunque solo sea la misa y la confesión, pues ya es suficientemente grave, son pecados mortales, ¿no? Y es verdad que luego hay gente buena que se deja llevar, ¿no? Pero eso, el poder tener ese carisma, ¿no? Esa gracia dada por Dios para poder así ayudar a las almas, pero bueno, y entonces pues él tenía este otro carisma, ¿no? Que es el de la curación, ¿no? Y se ve que pues claro, se preparaba un lío ahí en la capilla de la sangre, en la parroquia del Pino, pues porque la gente iba, claro, y fue un hombre muy conocido y amado sobre todo por la gente pobre, aunque bueno, también iban los ricos necesitados, ¿no? Sí, padre, y lo que me refería, bueno, es que estuve viendo un poquito una breve biografía. Lo que me refería del aguijón, bueno, todos tenemos ese talón de Aquiles. Él, como era tan estimado por la gente y muy alabado, ¿no? Por su virtud, pues claro, a todos nos da como esa vanidad. Entonces creo, ahora me hizo recordar cuando lo leí a San Claudio de la Colombière, que su punto flaco era la vanidad, porque claro, era un gran predicador y entonces, claro, me alaba la gente y se me sube un poco el ego. Pero entonces creo que San José Oriol tenía un poquito esto, que por eso me referí, que luego Dios le hizo caer en la cuenta, ¿no?, de esa miseria y debilidad de él, pero que él reaccionó muy bien, por supuesto, y empezó como una vida nueva, no en el sentido que de su vocación, no, sino ya a buscar con más sinceridad y más verdad a Dios. Padre, ¿nos puede hablar un poquito de esto? Sí, o sea, pero fíjate, no voy a comparar a estos pobres que se han secularizado con este gran santo, ¿no? Sí. Pero es eso, es que al final la vanidad entra de tal manera que te crees que eres tú, que la gente te busca a ti, ¿no? Y es tan fácil caer en eso, ¿no? Mi párroco, que era de allí de Barcelona, decía, se va a misa per Déu, no per Mosén Andreu. Se va a misa por Dios, no por Mosén Andrés, ¿no? Sí. Era una rima que había, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, y no pasa nada porque vayas a buscar a la parroquia o al sacerdote que te ayuda, te ayuda a la predicación, que te ayuda en la confesión, pero ya, tú vas buscando a Dios. Y nosotros somos intermedios. Y es tan fácil, ¿no? Y encima, claro, con los milagros que le hacía, que cogía, de los muchísimos milagros, que cogía un rábano y lo cortaba en rodajas y hacía monedas y las repartía, ¿no? Entonces, y con el tema de la salud, que claro, como decíamos, con el tema de los... ¿Cómo lo iban a buscarle? Pues como en el tiempo de Jesús, claro, que los sacaban afuera solo para que con su sombra se curasen, ¿no? Pues es algo normal, ¿no? Y es tan fácil eso, que entre la vanidad, ¿no? Y poco a poco fue viendo que se le iba un poco de las manos, ¿no? Y el Señor le dio, pues sobre todo el verlo, porque igual, como decíamos antes, con los pecados, malo es callarlos, pero malo es no verlos, ¿no? Exacto. Que te creas que tú no lo tienes, ¿no? Que yo muchas veces con los matrimonios del colegio digo que su mujer, sin ir al confesionario, pero que su mujer le prepare la lista de los pecados, verás qué sorpresa. Y al revés, sí. Digo, no, luego digo, no lo hagan a ver si van a discutir, ¿no? Pero si el otro te dice lo que ve, no es lo que tú ves muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces, claro, eso se ve en la oración igual. ¿Dónde te va a hacer ver Dios las cosas, no? Pues te puede aparecer y pegarte un susto, pero normalmente en la oración es todo como mucho más sencillo, ¿no? Es cuando lees al Señor cómo obra, cuando lees al Señor que nos dice que perdonemos, cuando lees al Señor cómo se ocupa de los pobres, cómo nos aclara las cosas, cómo se aparta él a rezar. Claro, yo muchas veces a las niñas en el colegio se lo digo, si el Papa hace ejercicios espirituales, pues será importante hacer ejercicios espirituales, ¿no? Supongo que el Papa tendrá un poco más de trabajo que nosotros, ¿eh? Entonces, a veces son ese tipo de argumentos, ¿eh? Cuando ves al Señor que se aparta una y un montón de veces en el Evangelio a rezar, sí, y pasar horas, como dice, pues todo eso es lo que hay que imitar, y oración, ¿no? Padre, perdone, porque es que yo también lo he oído mucho, y el Señor, oración en exclusiva, diríamos, él solo en silencio, porque ahora, Padre, es la moda de que todo es oración, por lo tanto yo no tengo que ir al sagrario, a la capilla, porque todo es oración. Pues resulta que si estoy trabajando, es que es puedo tener la presencia de Dios, pero no sé si usted piensa así también, Padre, porque es que ahora como, ¿no?, ¿qué hacemos en la capilla perdiendo el tiempo delante del sagrario? No, hay que moverse, hay que hacer apostolado. Creo que es un gran error. Eso es. O sea que no puede faltar una cosa ni otra, el tener lo que nos enseñan los padres espirituales de la presencia de Dios, ¿no?
lo dice el Deuteronomio y lo vuelve a repetir Jesús, estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. O sea, eso está claro, ¿de acuerdo? Sí. Pero si yo no busco el rato para la oración, y luego eso, pues gente que a lo mejor lleva haciendo 10 y 15 años de ejercicios espirituales, pues ya tienen que tener su hora de oración como mínimo, Así ¿no? Entonces es verdad que, claro, nosotros tenemos aquí nenas del colegio solo de niñas de 0 años a 18, pues cada una tiene que llevar su ritmo, ¿no? Pero eso irá más, la vida espiritual tiene que ir a más, no a menos, ¿no? Sí. Y eso no quita, por eso digo que el argumento es, aparte si está la famosísima anécdota de Madre Teresa de Calcuta cuando empieza su obra, y las hermanas pues veían que no tenían tiempo para atender a los pobres, a recogerles en la calle, a los moribundos, a atenderles, a limpiarles, y le piden 1 hora más de calle para poder recoger, porque no llegaban más lejos. Claro, pues tenían que ir caminando, pues llegaban hasta aquí, tenían que volver enseguida, ¿no? Pues más tiempo para poder llegar a otros sitios, ¿no? Y la Madre Teresa el día siguiente, en el cartel de las pizarras esas que tienen en sus oratorios, pues puso 1 hora más de adoración del Santísimo. Qué bien. Es que no hay otra, si no se nos va de las manos. Sí, sí, sí. Y es verdad que, igual, por eso digo que es un equilibrio. Si no, no hacemos nada. Y dice Jesús, a los pobres los tendréis siempre con vosotros, bueno, pues para ayudarles, o sea que no se nos olvide tampoco, ¿no? Y muchas veces, por eso digo que es lo que se ve en la vida de los santos. La vida de los santos hay tiempo para todo, y en la nuestra no hay tiempo para nada. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Yo a veces, padre, he dicho, perdón que le interrumpa, a veces que alguna persona ha venido, bueno, gracias a Dios he estado muchos años en América, en diferentes países, en mi comunidad, y bueno, he estado a veces con grupos de matrimonios, también un poquito como de orientación, y a veces les pongo también como un plan de vida donde les meto oración, eso es lo primero, y entonces me dice, hermana, es que no tenemos tiempo, y entonces yo les miro y les digo, lo que no tenéis es amor a Dios, porque tiempo hay 24 horas, lo que no tenéis es amor a Dios. Y luego igual también cuidar el silencio, sí. Porque es verdad que, bueno, hay aparte que ahora todo este movimiento que hay de FETA, de Hakuna, todos estos movimientos que hay, pero si los carismáticos llevan un montón de tiempo, la renovación carismática lleva un montón de décadas funcionando, o sea que no es de hace unos días, pero es necesario el silencio, ¿no? Así es, padre. Es verdad que luego, pues cada alma también el Señor suscita en ella una cosa u otra, y no vamos a hablar contra la alabanza pero el silencio es fundamental, ¿no? Así es necesario porque, repito, vemos a Cristo en el Evangelio así, ¿no? Y además despacharles a ellos, ala, viendo para allá, que ya voy yo, y ya voy yo, a lo mejor eran 2 o 3 horas. Sí. Y él se quedaba solo haciendo oración. Sí. Y claro, la gran pregunta, ¿tenía necesidad Jesús de hacer oración? Exactamente, era el Hijo de Dios. Pues si lo hace, es porque hay que hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que aprendemos de Jesús en el Evangelio, hablado y no hablado, sus palabras, las parábolas, cada una de las palabras dichas, los milagros con personas, el encuentro directo con personas, ¿no? Pero luego de todo esto también hay que sacar conclusiones, ¿no? Así Igual es. que hablábamos el primer domingo de Cuaresma, de cómo sin necesidad de ser tentado, de antes de ser llevado al templo, es de que tienen que purificar, si él es el que viene a purificarnos, si él es el que viene a rescatarnos, ¿no? O sea que, y a veces pues se da gran confusión en esto, y hay que aclararlo, y por eso es necesario como buscar en la gente el despertar, ¿no?, a este deseo de imitar a los santos, que a su vez imitan al Señor, ¿no? El final de la vida de San José, cuando muere, es impresionante, pues digo que había el 23 de marzo del año 1702, muere después de una corta enfermedad, ¿no? El entierro por las calles de Barcelona, dice que fue un acontecimiento remarcable al que acudió en masa la población de Barcelona. Uh-huh. El obispo ordena hacer el cortejo funeral recorriendo el mismo itinerario que la procesión del Corpus. Esto es muy bonito, ¿no? Qué bonito, donde se hacía la procesión del Corpus, que se hiciese la procesión con su cuerpo, y lo colocaron en el lecho que se utilizaba para la procesión de la Virgen dormida el 15 de agosto de la Asunción, ¿no? Pues la cama donde se colocaba a la Virgen, pues ahí fue el cuerpo de San José Oriol, por eso el aprecio que le tenía a la gente, ¿no? Y fue enterrado en la capilla donde él ejercía su ministerio sacerdotal y donde aún reposa, aunque los días de la persecución religiosa la Basílica del Pino, como tantas otras iglesias en Barcelona, quedaron totalmente destrozadas y quemados altares y todo, unas fotografías impresionantes del destrozo que hicieron en la iglesia de Santa María del Pino. Qué pena. Bueno,
pues a luchar contra la vanidad y a pedirle al Señor que nos ayude a cuidar nuestra vida de oración, ¿no? Ahora, pues eso, en estos últimos días de la Cuaresma, pues eso, intensificar nuestra oración y nuestros sacrificios, claro, tampoco se puede, de penitencias, ¿no? Ahora, ¿quién se pone un cilicio? De acuerdo, pero... Nadie, pero padre, es que ni saben el nombre. Pero hay otras, no saben ni lo que es, claro, ¿no? Exacto. Pero igual, pero es que ni hacen unas penitencias ni otras, Sí. porque luego, como escuchamos en el Evangelio, ¿quién ayuna 2 días por semana, no? Que empieza la Cuaresma y todo el mundo, a la hora de ayunar y la abstinencia, y dices, Sí. pero ¿qué ayunos hacemos y qué abstinencias? Exactamente, Cuidar todo eso padre. también, cosas físicas que podemos ofrecer por la Iglesia perseguida, por nuestros enfermos, por la paz en el mundo, para que acaben las guerras, por la salud del Papa, tantas cosas, ¿no? Así es. Y cuidar nuestra vida, porque si no se viene todo abajo. Así Si no se es, viene todo padre. abajo, ¿no? Y por eso, una vez más, leer, cuando me dijiste el 23 de marzo, pues los santos, porque hay que leer las vidas de los que uno dice, pero un señor que se va al Perú, pero si yo no voy a salir de mi casa, ¿no? O un obispo, ¿qué me dice a mí un obispo? O un sacerdote que hace milagros, que está un maturgo. De todos los santos se sacan cosas. De Así todos. es, padre. De Bueno, todos. padre, pues si le parece, qué bonito estos 2 santos que, aunque han sido sacerdotes, arzobispos, pero son modelos, porque modelos de amar a Dios sobre todas las cosas. Padre, pues si le parece bien, qué bonito el programa realmente. A ver si el próximo programa como hablábamos, él terminó cantándole a la Virgen, ¿no? Sí. Mientras estaba en su lecho moribundo, ¿no? Sí. Entonó un himno a la Virgen y murió así santamente. Tenía solo 53 años, ¿eh? Sí. Como dice el Divino Impaciente de José María Pemán, hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Así es, padre, sí. Que nos va la vida. Sí. Bueno, padre, pues le parece que recemos las 3 Ave Marías y nos da su bendición. Perfecto. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sí, Padre, si nos puede dar su bendición. Muy bien. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, Bueno. que no lo he dicho al principio, la Archidiócesis de Toledo tiene la custodia de la criatura de Moyobamba y en el Perú, sí. y por eso es que yo quería dedicarles este programa especial también a ellos. No sé si hasta allí se oirá el programa, pero bueno, como es espiritual todo, pues yo se Claro, lo dedico sí, por a internet, ellos. claro que se escucha. Bueno, recuerdo en este casi minuto que me queda que vamos a hacer la peregrinación a Fátima del 17 al 22 de junio. Ya me ha escrito gente desde Nueva York que quiere anotarse, entonces escriban al correo que nos ha puesto Carlos para que los que deseen puedan venir este año también con nosotros a Fátima. Haremos noche en Salamanca y al regreso en Segovia. Así se ha visto este año. Bueno, del 17 al 22 de junio. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. A mí me ha enfervorizado también mucho este programa y que sirva de ejemplo para todos nosotros de ese amor a Dios que redunda en ese amor a las almas. Bueno, nada más, ya les he dejado las preguntas y que la Sagrada Familia los bendiga a todos.
Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.